la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Sean bienvenidos a su programa Yura Paria. Tanto en el anterior programa como en este, nos estamos dedicando a hablar sobre libros. Como les decía en el anterior programa, toda lista de libros o selección de autores es completamente arbitraria, en la medida en la cual estamos seleccionando y hablando de algunos autores que nos parece que son fundamentales, que son autores muy valiosos para el estudio del derecho, para el estudio del derecho constitucional, para la reflexión filosófica respecto de la justicia. Y justamente en este programa vamos a revisar algunos de los libros más importantes, más valiosos, de un jurista italiano llamado Luigi Ferrajoli y de un jurista, filósofo, yo creo que está más cercano a la filosofía, norteamericano, llamado John Rawls. Muy bien, sean bienvenidos a su programa Yura Paria. En el anterior programa revisamos la obra de Michel Foucault, una parte de la obra, puesto que la obra de Foucault es bastante extensa y compleja. Revisamos el periodo que se desarrolla en la década de los años 70, en particular cuando él empieza a realizar una serie de indagaciones respecto al poder. Es en este periodo de tiempo, que va de las investigaciones del 71, 72, hasta más o menos el 78, que Foucault se preocupó por el tema del poder. Y decíamos en el anterior programa que hay libros importantísimos como La verdad de las formas jurídicas, Vigilar y castigar, Defender la sociedad, que permiten realizar una lectura crítica del fenómeno jurídico. También hablamos acerca de un sociólogo, jurista, filósofo portugués llamado Boaventura de Sousa Santos. En particular, recorrimos una buena parte de las preocupaciones que tiene Boaventura respecto al pluralismo jurídico a partir de libros tan importantes como Sociología Jurídica Crítica y Justicia entre Saberes, ¿no? Esta dimensión de la interpretación intercultural es una dimensión bastante valiosa e importante para el derecho y para la reflexión jurídica. Es un autor bastante valioso y, bueno, en el anterior programa pues hablábamos acerca de revisar a un autor muy importante, de quien hemos tomado el nombre de este programa. Este programa llamado Yura Paria es en el fondo una especie de tributo a este pensador italiano llamado Luigi Ferrajoli. Muy bien, para adentrarnos en la obra de Luigi Ferrajoli, creo yo que es importante referir a uno de sus libros más importantes, llamado Derecho y Razón. Esta es una obra en la cual Ferrajoli funda la noción del garantismo penal, pero el garantismo es entendido como una forma de llevar los cambios y transformaciones del derecho constitucional, de las constituciones de posguerra, de las constituciones que emergen después de la Segunda Guerra Mundial, al campo del derecho penal y del derecho procesal penal. Dicho de otra manera, la Constitución es la otra cara del derecho penal y del derecho procesal penal. La Constitución, los derechos y las garantías son los que permiten pensar de mejor manera las formas en las cuales debería o debe de actuar el derecho penal y el derecho procesal penal. Pues bien, Ferrajoli, en Derecho y Razón, funda esta corriente llamada garantismo. Esta corriente termina siendo tan importante que se abre un sinnúmero de debates respecto a que el derecho penal debería de, en virtud del constitucionalismo, transformarse en un derecho penal mínimo. ¿A qué denomina derecho penal mínimo Ferrajoli? Al uso en última ratio de los castigos, de la punición,
al uso en última ratio de este monopolio de la violencia que posee el Estado. Ferrajoli no es, y ese es un punto importante que uno puede ver en Derecho y Razón, no es un abolicionista, o sea, no está planteando la desaparición o eliminación del derecho penal. Él considera de que el derecho penal es necesario para evitar que justamente la sociedad sienta, perciba que los delitos y que los delincuentes no sean castigados. Y es en ese sentido de que funda una idea de castigo racional, proporcional y que en ningún momento vulnere los derechos y garantías de las personas. O sea, es decir, que no, que si bien una pena privativa de libertad está suspendiendo el derecho a la libertad, que esta no suponga la vulneración de otros derechos y de otras garantías de la persona y vuelve a afirmar una idea ilustrada muy concreta, la garantía, la dignidad, la garantía respecto a la dignidad de las personas. Derecho y Razón se convirtió en uno de los textos posiblemente más importantes, más debatidos de finales de los años 80, durante los años 90 del siglo XX y, como les decía, funda una corriente muy importante llamada garantismo. Bueno, estas ideas de Ferrajoli, esta reflexión que hace Ferrajoli respecto a las formas y maneras en las cuales el derecho constitucional, el saber constitucional se cambia, se transforma después de la Segunda Guerra Mundial, se introducen en las constituciones largos y extensos catálogos de derechos, un sinnúmero de garantías, una idea de órganos de poder controlados por la Constitución y a la vez una serie de garantías de derechos protegidos frente a la democracia de mayorías, pues lo lleva a Ferrajoli en sí a un replanteamiento de la teoría general del derecho. Este replanteamiento lo realiza en una obra, posiblemente la obra más importante de Ferrajoli, llamada Principia Juris. Principia Juris son 3 libros, o sea, es un libro en 3 tomos en todo caso, son 3 tomos en los cuales Ferrajoli reflexiona primero, una teoría del derecho, intenta fundar una nueva reflexión del derecho, luego una teoría de la democracia, es decir, intenta mostrar de qué manera los contenidos del derecho y en particular los contenidos de la Constitución, el reconocimiento de derechos, de garantías, toda esta lógica de este garantismo que hablaba en Derecho y Razón, son parte de una noción de democracia sustancial. Es decir, intenta refundar una idea y una teoría de la democracia y finalmente intenta ver la forma en la cual esto pueda contar con un lenguaje, valga la redundancia, con una formulación, podríamos decir, cuasi matemática. Este es el tercer tomo, ¿no? Una especie de gramática constitucional basada justamente en una serie de fórmulas que a la vez permitan garantizar o tener una certeza respecto al cumplimiento de la Constitución y al cumplimiento de sus derechos fundamentales y garantías. Me explico. Yo creo que esto es algo fundamental para comprender tanto Derecho y Razón como Principia Juris. Para Ferrajoli hay un momento, hay un cambio, hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con el reconocimiento constitucional en normas escritas de los derechos fundamentales de las personas. Es en ese sentido que para Ferrajoli es muy importante comprender los cambios y a la vez profundizar en las consecuencias de estos cambios en materia tanto jurídica como en materia política. Es decir, Principia Juris no es solamente un texto para juristas. Creo yo de que su ambición es la de abarcar por lo menos un espectro mucho más amplio relacionado con la teoría política, con el pensamiento político. No olvidemos que Ferrajoli es de lejos un alumno de Norberto Bobbio. Es más, quien realiza el prólogo de Derecho y Razón es Norberto Bobbio. Y bueno, no olvidemos que el gran pensador Norberto Bobbio era un jurista que también tuvo una obra que fue trascendental, que fue influyente en materia de la ciencia política, del pensamiento político. Es decir, a Norberto Bobbio lo estudiamos tanto en Derecho como en Ciencias Políticas.
Bueno, esas dos son las obras más importantes de Ferrajoli, Derecho y Razón y Principia Juris. Sin embargo, hay una serie de compilaciones de ensayos que valen la pena también revisarlo. Por ejemplo, una compilación de ensayos fantástica se llama Derechos Fundamentales, la ley del más débil. En esta obra, de la editorial Trota, Derechos Fundamentales, la ley del más débil, se compilan una serie de artículos, entre ellos un artículo muy importante que es el que abre el libro llamado Derechos Fundamentales, donde Ferrajoli caracteriza en sí un concepto de derechos fundamentales entendido como el reconocimiento, entendido como aquello que es fundado por una norma positiva a todas las personas, a todos los ciudadanos de un Estado. Tiene una visión, podríamos decir, neopositivista de los derechos fundamentales, pero este texto abrió una serie de debates en el entorno italiano y pues se dan una serie de compilaciones de textos que debaten justamente este pequeño texto llamado Derechos Fundamentales. ¿Por qué se denomina la ley del más débil? Porque para Ferrajoli estos derechos son conquistas, podríamos decir, racionales, pero son conquistas que están marcadas por una serie de crisis históricas, en particular la Segunda Guerra Mundial, que ha reconocido derechos fundamentales a las personas y que por más que una mayoría quisiera eliminarlos, quisiera cambiarlos, eh, estos derechos estarían blindados, ¿no? Ferrajoli hace uso de un término de un jurista español, Ernesto Garzón Valdés, y caracteriza a los derechos fundamentales, a un núcleo de derechos fundamentales como el coto vedado. La idea del coto vedado supone un conjunto de derechos que no se disponen a la democracia de mayorías. Es decir, así la mayoría quiere introducir, por ejemplo, la pena de muerte, pues sencillamente no se la puede introducir. ¿Por qué? Porque esta ha sido superada en el desarrollo de un constitucionalismo o de una constitución material, de un constitucionalismo material, es decir, de los cambios fundamentales que se ha dado en materia constitucional después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ello los derechos fundamentales se constituyen en la ley del más débil. Pero este libro trae una serie de otros artículos, de otros textos cortos, que son también muy importantes y fundamentales al momento de pensar la obra de Ferrajoli. Otra compilación de ensayos, tal vez las más recientes, son Manifiesto por la Igualdad, también de la editorial Trota, y Jura Paria, también de la editorial Trota. Nosotros hemos tomado el nombre de Jura Paria, aunque Ferrajoli justamente aclara que es una categoría mencionada por Cicerón, pero hemos tomado, ¿por qué? Porque esta compilación de ensayos de Ferrajoli, llamada Jura Paria, en sí muestran la forma, la manera en la cual este garantismo, esta manera de pensar de manera de manera fundamental el derecho constitucional, influye en sí en la vida de todas las personas, influye en sí en las transformaciones de la teoría del Estado y del derecho constitucional. Entonces, Jura Paria creo yo que es un texto fundamental para comprender a Luigi Ferrajoli. Ferrajoli es parte de un conjunto de pensadores italianos muy valiosos. Entre ellos se encuentra Riccardo Guastini, por ejemplo. También podríamos hablar, no sé, se me viene a la cabeza Mauro Barberis, que también es otro jurista fantástico, Paolo Comanducci. Es decir, ha habido este último tiempo una emergencia de un conjunto de pensadores italianos que empiezan justamente a presentar una serie de teorías, a presentar una serie de reflexiones respecto a los derechos y al derecho constitucional. Entonces, Ferrajoli creo que es un buen punto de partida. Ferrajoli protagonizó un debate muy interesante con un español llamado Manuel Atienza, relacionado a la ponderación y a la importancia de la ponderación. Entonces, Ferrajoli no solamente ha escrito o ha debatido con otros italianos, sino también ha emprendido debates con autores como Manuel Atienza, como les decía, Juan Ruiz Manero, justamente con él tiene un libro llamado Dos modelos de constitucionalismo, ha emprendido debates también y discusiones con Robert Alexi y con otros juristas. Tiene una presencia muy significativa en los países latinoamericanos y pues creemos en nuestro programa dedicado a libros que Ferrajoli es un autor
un autor de referencia y un autor el cual debemos visitar. Muy bien, hacemos una pausa en su programa Yura Paria y en consecuencia volvemos en unos segundos para continuar nuestra revisión de libros. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etc. que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos revisando un conjunto de autores, un conjunto de libros que consideramos fundamentales al momento de estudiar el derecho, de reflexionar el derecho. No hay nada, desde mi punto de vista, más agradable, en todo caso, que ir a una buena librería o ingresar a una buena biblioteca y tratar de ver qué materiales existen allí, qué autores hay, qué libros hay, y en consecuencia, pues tomar algunos y pues ponerse a leerlos, ¿no? Hay libros fantásticos, hay libros fundamentales, hay libros que en última instancia llegan a fundar reflexiones largas y extensas sobre el derecho y sobre la justicia. En el bloque anterior hablamos de Luigi Ferrajoli, hablamos de una idea de garantismo que él desarrolla, es decir, esta idea de pensar en sí el derecho constitucional como la otra cara del derecho penal. Pónganse a pensar, imaginemos que mágicamente podríamos saber si alguien cometió o no cometió un delito a partir de que esa persona se vuelve verde, por ejemplo, ¿no? Si aquel que cometió un delito empieza a tener un aspecto verde, su piel se tiñe de verde. Bueno, allí no necesitaríamos mecanismos ni procedimientos para la averiguación de la verdad, para el procesamiento de una persona. Básicamente estaríamos arrestando a todas las personas que se han vuelto verdes, ¿no? Pero dado que eso no existe, el derecho penal y el derecho procesal penal viene a ser una garantía, y esa viene a ser la idea del garantismo, una garantía frente a la posibilidad abusiva del poder de acusarnos de delitos que no hemos cometido o de acusarnos de infracciones, de faltas que nosotros simple y llanamente no hemos cometido, no hemos sido partícipes de aquello. En consecuencia, el garantismo ofrece una serie de derechos, resguardos que evitan vulnerar la dignidad de las personas. Desde principios como el principio de inocencia, el principio de legalidad, juegan en esta idea de garantismo. Y en consecuencia, esta idea de garantismo se va constituyendo en
el resguardo más importante. Y es un resguardo que tiene que acompañar no solamente el derecho penal o el derecho procesal penal, sino es un resguardo que también acompaña una noción de democracia sustancial. Para Ferrajoli, una democracia formal es básicamente elegir periódicamente a los gobernantes, a reunir a representantes del pueblo para elaborar las leyes. Pero una democracia sustancial supone que estos gobernantes y estos legisladores tienen como límites en sí los derechos fundamentales y las garantías de las personas. Una idea de derechos fundamentales supone una idea de derechos reconocidos a todas las personas por el solo hecho de ser personas, a todos los ciudadanos por gozar del estatus de ciudadanía, a todas las personas por tener capacidad de obrar, y son derechos reconocidos por la Constitución y que a la vez se van constituyendo en un núcleo de derechos no dispuestos a la democracia de mayorías. Bueno, como les decía en el bloque anterior, Ferrajoli ha tenido una serie de discusiones con Manuel Atienza, que uno puede verlas retratadas en esta revista de la Universidad de Alicante, la revista Doxa, que adicionalmente es una revista de libre acceso, ¿no? Ustedes pueden ingresar en sí a ver esta revista mediante portales de internet. Bueno, sigamos. Otro autor que a mí me parece fantástico, que es un autor muy valioso, es John Rawls. John Rawls es un filósofo norteamericano que empieza a tener una serie de preocupaciones respecto al derecho, respecto a la justicia, en particular después de participar como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Rawls, cuando fungía como soldado, pudo pasar por las ciudades destruidas por las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, y pudo preguntarse a la vez por qué el ser humano llegó a esto, o sea, por qué el ser humano ha tenido que llegar a generar un tipo de violencia tan grande que hace imposible, convivir en sociedad. Es en ese sentido que Rawls, después de pasar su tiempo en el ejército, retorna a Estados Unidos para estudiar filosofía, y el estudio de la filosofía lo llevará en sí a cuestionar las ideas de justicia. Justamente en esta búsqueda respecto a la justicia, Rawls publica un libro muy importante, un libro que va a marcar el debate de los años 70 y 80, no solamente en derecho, sino también en teoría política. Me refiero a la teoría de la justicia. Hay distintas traducciones y ediciones. La que yo conozco es la edición de la editorial Fondo de Cultura Económica. Es una obra, creo yo, central, que ha marcado una serie de debates. Acá sucede algo muy curioso, y también, por ejemplo, sucede en parte con Kelsen, creo yo. Bueno, no sucede con Foucault y tampoco sucede con Wittgenstein, pero sucede con algunos autores. Y es la idea de que hay pensadores que trabajan, que reescriben constantemente su obra más importante. Por ejemplo, Kelsen reescribió constantemente la teoría pura del derecho, tanto el primer documento, el primer texto en alemán, luego se ocupó de una traducción al francés, luego se ocupó de una traducción al inglés, y en cada una de estas innovaciones, porque era el mismo Kelsen el que hacía las traducciones, iba reformulando cada vez más su teoría pura, ¿no? Bueno, John Rawls hace algo similar, o sea, su teoría de la justicia la va reformulando constantemente en otros libros. Otro libro muy importante de John Rawls es Liberalismo Político, donde continúa en parte las discusiones que ha puesto de manifiesto en Teoría de la Justicia. Liberalismo Político, yo conozco la traducción de la editorial Crítica, ¿no? Una editorial muy importante, sobre todo en materia de ciencia política y en historia en particular, Crítica. También tiene todo un catálogo sobre ciencia, pero bueno, no estamos hablando de editoriales, estamos hablando de libros. Aunque sería bueno hacer alguna vez un programa dedicado a las editoriales, ¿no? Porque las editoriales son en el fondo un contexto de obras y de pensamiento, ¿no? Bueno, Liberalismo Político
va a replantear, retomar parte de las discusiones de teoría de la justicia. Otro libro muy importante que retoma las ideas de la teoría de la justicia, pero las lleva al campo del derecho internacional, es este libro llamado Derecho de Gentes, que en el fondo reúne una serie de conferencias de John Rawls en las cuales lleva su reflexión sobre la justicia al campo del derecho internacional y a los problemas que el derecho internacional pueda suponer. Hay reflexiones en este libro respecto a los derechos humanos. Finalmente, antes de morir, Rawls estaba trabajando en una reformulación de la teoría de la justicia. Esta reformulación de la teoría de la justicia se la va a traducir y se la va a titular en castellano como Justicia como Equidad. Justicia como equidad era la idea o la noción que Rawls utilizaba para caracterizar su teoría de la justicia. Él la caracterizaba como una idea de justicia, una idea de justicia como equidad, de justicia y equidad. Bueno, este es un texto que Rawls dejó listo antes de morir y justamente uno de sus alumnos más cercanos, que es Samuel Freeman, se encargó de hacer la edición final. Es en ese sentido de que cuando algunos estudiantes me preguntan acerca de cómo entrar a leer a Rawls, yo por lo menos recomendaría ingresar por Justicia como Equidad, ¿no? La reformulación que hace Rawls a su teoría de la justicia. ¿Por qué? Porque primero es un libro más breve, va más al grano, empieza hablando de sus principios de justicia. Es un libro que además ha respondido a una serie de críticas que le hicieron y en consecuencia aclara mejor ideas como el consenso superpuesto, el velo de la ignorancia y otros que enseguida les comento de qué tratan, pero a la vez es un texto más, creo yo, más sencillo que teoría de la justicia. Ahora, una vez que uno ingresó con Justicia como Equidad, pues yo creo que lo que corresponde es revisar teoría de la justicia, luego liberalismo político y obviamente luego derecho de gentes, ¿no? Son 4 libros centrales, importantes, para comprender el pensamiento de este norteamericano llamado John Rawls. Obviamente, respecto a Rawls hay una serie de compilación de ensayos. Hay un libro que casualmente la editorial Tecnos lo ha titulado Justicia como Equidad, pero por si acaso no es el mismo de la editorial Paidós llamado Justicia como Equidad. O sea, ahí tenemos un problema con estas editoriales. En este texto llamado Justicia como Equidad de la editorial Tecnos se compilan una serie de ensayos previos a la formulación de la teoría de la justicia, ensayos, podríamos decir, de la misma época en la cual Rawls está publicando teoría de la justicia, me refiero a los años 70, ¿no? Luego hay un libro igual muy valioso, muy bonito, de la editorial Paidós, que retrata el debate que tuvo John Rawls con el alemán Jürgen Habermas. Justamente este libro lleva como subtítulo Debate sobre el liberalismo político, ¿no? Una especie de debate en familia, ¿no? En la medida en la cual ambos, Rawls y Habermas, comparten muchas cosas más que las que los separa, digámoslo así. Es decir, hay más cosas que los acercan a Rawls y a Habermas que aquellas que los separan. Este es un texto, creo yo, muy valioso, en la medida en la cual es uno de los pocos críticos de Rawls, a quien Rawls personalmente responde, que es Habermas, y en consecuencia permite, creo yo, terminar de comprender una serie de características de su teoría de la justicia, en particular de la noción de consenso superpuesto. No se olviden que Habermas está discutiendo una teoría de la acción comunicativa, ¿no? Una idea de racionalidad a partir de la comunicación. Bueno, para entrar al pensamiento de John Rawls, creo que la mejor biografía de su pensamiento es la que ha escrito uno de sus alumnos más importantes, el que se encargó de la edición de este texto que Rawls deja antes de morir, Justicia como Equidad. Me refiero a Samuel Freeman, que en la editorial Fondo de Cultura Económica posee una biografía de su pensamiento llamada simple y llanamente Rawls, ¿no? Ahora, John Rawls creo yo que es un autor muy importante por distintos motivos. Rawls trae una serie de ideas que vale mucho la pena considerar.
y vale mucho la pena hablar de ellas, ¿no? Cuando hablamos de libros, en el fondo estamos hablando también de lo que estos autores ponen en debate. Un libro no es más que una intervención en un debate, es decir, están interviniendo en una serie de cuestiones que se está debatiendo en la academia. Se decía, y esto por ejemplo lo plantea Jacques Derrida, de que para comprender mejor un libro es necesario conocer el contexto. Si Platón está escribiendo y está haciendo la apología de Sócrates, por ejemplo, lo hace porque se estaba comprendiendo mal a Sócrates y había una serie de tergiversaciones del pensamiento de Sócrates por parte de otros pensadores griegos. Entonces, podríamos decir que Platón ingresa al debate en búsqueda de reafirmar la presencia de Sócrates. Es decir, Platón escribe respondiendo a los críticos a Sócrates. Platón está interviniendo en un debate respecto a Sócrates. Bueno, Rawls interviene en un debate acerca de qué debemos entender por justo. Y él nos va a decir de que si hay algo que es justo, son las instituciones básicas de la sociedad. Es decir, las instituciones de la sociedad tienen que ser instituciones justas. Pero, ¿cuál es la sociedad que imagina en sí John Rawls? Creo yo que ahí es necesario hablar de la idea que tiene Rawls de la lotería de la naturaleza. Rawls considera que en la sociedad hay una serie de desigualdades. Es decir, no todos somos iguales, en realidad no somos iguales, y esta desigualdad puede estar fundada en cuestiones que no dependen en sí de la voluntad de las personas. O sea, no fue mediante actos de voluntad que las personas se volvieron desiguales, sino que hay una serie de desigualdades estructurales que provienen, y escuchen esto, de una lotería de la naturaleza. En consecuencia, en una sociedad pueden haber personas más aventajadas o personas menos aventajadas que esta su más ventaja o esta su menos ventaja, su desventaja, no es atribuible a la persona, no es atribuible a las acciones de la persona. Simple y llanamente es azar. Por eso es la lotería de la naturaleza. Es decir, es azaroso que una persona vaya a nacer en un hogar estructuralmente desaventajado y es azaroso que también otra persona vaya a nacer en un hogar estructuralmente más aventajado. Es decir, nadie merecería, podríamos decir, el lugar que ocupa dentro de una estructura desaventajada, ni nadie tampoco merecería el lugar que ocupa dentro de una estructura aventajada. ¿Por qué? Porque las diferencias provienen de una lotería de la naturaleza, provienen del azar. Esta característica separa a Rawls de los pensadores marxistas, ¿no? Para un marxista decirle que las desigualdades son producto del azar es para que el marxista se enoje mucho con uno y le diga que no conoce de historia, que no conoce de la acumulación originaria. A todo esto, la acumulación originaria es un capítulo fundamental del Capital de Marx, ¿no? Es decir, de esta obra llamada El Capital de Marx. Si alguna vez se preguntaron por dónde entrar a leer Marx, creo yo que el capítulo dedicado a la acumulación originaria es una gran forma de entrar a leer El Capital de Marx. Bueno, a un marxista decirle de que las desigualdades provienen de la lotería de la naturaleza es para que el marxista se moleste mucho, se enoje y en consecuencia diga, vamos, no puedes creer que este tema sea azaroso, ¿no? O sea, cuando hay una construcción histórica de las desigualdades, han habido abusos, han habido, yo qué sé, lo que dice en sí Marx, ¿no? El capital vino al mundo chorreando sangre y lodo, ¿no? Y está todo el tema colonial de por medio. Entonces, bueno, Rawls justamente va a marcar acá su punto de separación, creo yo, con el pensamiento marxista cuando nos habla de una lotería de la naturaleza donde las desigualdades estructurales provienen en sí del azar. Bueno, dado que vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad donde estructuralmente hay condiciones que van generando desigualdad y que no son responsabilidad de ninguna persona, pues
cómo, de qué manera podemos sortear, de qué manera podemos solucionar estas desigualdades. Y ahí viene su idea de contrato racional o contrato superpuesto, ¿no? Este contrato, el contrato que plantea Rawls, es un contrato que firmaríamos si y solo si estuviéramos en condiciones racionales que nos llevarían a estar en un grado de igualdad cognitiva muy, digamos así, muy profunda. Esta igualdad cognitiva se la llama en sí posición original. O sea, es decir, si los seres humanos estuviéramos en una misma posición original, en una misma posición de igualdad racional, firmaríamos todos un contrato. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esta posición original? Rawls acá recurre a algo que generalmente lo vamos a ver en algunos pensadores como Platón, por ejemplo, Adam Smith también, que son estas ideas de fábulas, ¿no? Como el mito de la caverna de Platón. Bueno, acá nos va a hablar de una fábula que vendría a ser el velo de la ignorancia, ¿no? Imaginemos que los representantes del pueblo, que representan los intereses de cada grupo de la sociedad, se sitúan detrás de un velo mágico que les hace olvidar a qué grupo pertenecen y les permiten acceder de mejor manera a un espacio de posición original. Es decir, un lugar donde puedo pensar racionalmente y tomar decisiones no solamente que me beneficien a mí y mi grupo, sino que beneficien a todo ser humano por el solo hecho de ser humano. O sea, acá tenemos una afiliación kantiana de Rawls impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque es Kant en última instancia, Immanuel Kant, en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, que plantea esta idea de que uno debe de comportarse de tal manera que su comportamiento sea una ley universal de la razón, ¿no? O sea, es decir, una máxima donde el ser humano debe de ver en el otro ser humano no un medio, sino un fin en sí mismo, un ser humano tan valioso como él, y tiene que comportarse como cualquier ser humano se comportaría también con él, ¿no? Es en ese sentido de que Rawls va a rescatar gran parte del imaginario kantiano y nos va a plantear justamente esta idea de posición original a la cual accedemos solamente detrás del velo de la ignorancia. Bueno, una vez que hemos llegado a este contrato racional superpuesto, este contrato que firmaríamos, que suscribiríamos bajo condiciones ideales, Rawls señala de que llegaríamos al planteamiento de dos principios. Un principio llamado principio de libertad, hay algunas traducciones que lo colocan como principio de igualdad, que dice o señala lo siguiente, señala de que todo ser humano tiene que tener los mismos derechos de libertad y el mismo espectro de ejercicio de estos derechos de libertad que cualquier otro ser humano. Es decir, tomar la posibilidad de un ejercicio pleno y más amplio posible de ejercicio de la libertad. ¿Esto para qué? Para garantizar que el ser humano sea responsable de las decisiones que toma y que esas decisiones que toma pues lo lleven a su plan de vida que busca desarrollar. Pero dado que vivimos en una sociedad con desigualdades estructurales, desigualdades que provienen de esta lotería de la naturaleza, Rawls propone fundar un segundo principio, el principio de diferencia. El principio de diferencia supone que las desigualdades están justificadas si y solo si colaboran y coadyuvan a los menos aventajados. Dicho de otra manera, es bueno que existan más aventajados, es bueno que exista gente en una mejor posición o más beneficiados estructuralmente, siempre y cuando ese espacio, esa mayor ventaja, redunde en beneficio de los menos aventajados. ¿Y cómo podría redundar en beneficio de los menos aventajados? Acá viene el planteamiento rawlsiano de una justicia distributiva. Es decir, los más aventajados deben de colaborar a los menos aventajados y en ese sentido el Estado se convierte como una especie de gran padre, de gran papá, que va a tomar una parte de lo que producen los más aventajados para distribuirlo a los menos aventajados. Ahora, lo va a distribuir a partir de la idea de bienes básicos de la sociedad. Es decir, bienes básicos, bienes mínimos que permitan a las personas acceder al ejercicio de este primer principio, un derecho amplio de libertad.
Es decir, ¿cómo yo puedo ejercer un derecho amplio de libertad si tengo, básicamente, en virtud de la desigualdad, si tengo hambre, si no tengo vestimenta, si no tengo vivienda, si no puedo acceder a servicios de salud, si no puedo acceder a servicios de educación? Entonces, los bienes básicos de la sociedad van a ser, en el fondo, derechos sociales, ¿no? Derechos de prestación positiva que el Estado se va a comprometer a brindar a todos los seres humanos, pero en particular esto está dirigido a los grupos menos aventajados. ¿En búsqueda de qué? De que partan en similares condiciones que los más aventajados para poder desarrollar sus planes de vida. En consecuencia, estos dos principios, el principio de libertad y el principio de diferencia, son en cierto sentido los que marcan la teoría de Rawls. Lo que les decía, Rawls va a plantear esto en los años 70 con su teoría de la justicia. Le van a decir de que ese es un planteamiento extremadamente liberal. Rawls no lo va a refutar y lo va a reformular en un libro que llamado Liberalismo Político, donde justamente ya señala que es una tesis de liberalismo político, y finalmente va a ver de qué manera esto pueda llevarse al plano internacional en derecho de gentes, y finalmente va a buscar una reformulación en virtud de las críticas que le hicieron en Justicia como la Equidad. Yo me animaría a decirles de que este es el plan en sí de la obra de Rawls, y bueno, tomemos esto como una introducción y una invitación a que ustedes lean a John Rawls. Rawls ha generado una serie de debates muy importantes, debates que en el fondo permitieron la aparición de otro tipo de corrientes que posiblemente no hubieran aparecido si no hubiera sido por el impulso de la teoría de la justicia de John Rawls. Bueno, en el siguiente apartado de este programa, en el siguiente bloque, vamos a hablar brevemente de las críticas y de los debates en los que participó John Rawls. Están viendo y están escuchando su programa Jura Paria, un programa del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Volvemos en unos segundos. Volvemos. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: Atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Bienvenidos una vez más a su programa Jura Paria. Estamos revisando libros y estamos hablando de autores. En este programa hemos hablado de Luigi Ferrajoli, este pensador italiano, y bueno, hemos hablado también de John Rawls, este pensador, este filósofo norteamericano preocupado por el tema de la justicia. Bueno, la obra de Rawls, les decía en el anterior bloque, plantea una serie de debates muy interesantes que llevaron en sí a la producción y a la creación de libros, de textos fantásticos. Creo yo de que uno de los debates más conocidos es el que va a tener con Robert Nozick. Con Robert Nozick va a tener un debate en virtud de un texto en el cual Nozick responde a la teoría de la justicia de Rawls. Es un texto llamado Anarquía, Estado y Utopía. Anarquía y Estado y Utopía es un texto, creo yo, fantástico. ¿Por qué? Porque lo que le plantea a Rawls Nozick es lo siguiente. Le dice: yo no tengo ningún problema con que las personas, si voluntariamente quieren colaborar y coadyuvar a los menos aventajados en una sociedad, sea por las razones que tú quieras, por la lotería de la naturaleza, etc., si nadie les obliga y lo hacen voluntariamente, no habría ningún problema. Pero, ¿cuál es el problema del planteamiento de Rawls? Dice Nozick, que es el Estado el que, a partir de un mecanismo tributario,
toma de los más aventajados una parte de su riqueza para distribuirla a los menos aventajados a partir de derechos de bienes básicos de la sociedad. La pregunta ahí que se está haciendo Nozick es, ¿por qué, si esta idea es tan buena y es una idea justa, se tiene que apelar en el fondo a un mecanismo coercitivo y a un sujeto que para Nozick es espantoso? Ese sujeto es el Estado, ¿no? Como tal. Entonces, Nozick se pregunta, y en el fondo este es su debate, ¿hasta qué punto una sociedad justa precisa del Estado? Cuando el Estado es algo abusivo, totalitario, el Estado es aquel que tiene el monopolio de la violencia, es lo más contrario al ejercicio de derechos. O sea, Nozick nos hace recuerdo que si tenemos derechos, son derechos frente al Estado, ¿no? Los que tienen derechos son las personas físicas, y los tenemos derechos, ¿por qué? Tenemos derechos porque hay un ente que nos los puede vulnerar, que es el Estado. El Estado puede vulnerar. Nosotros tenemos derechos frente al Estado, o también frente a particulares, pero generalmente son derechos que nos resguardan en sí de un ejercicio abusivo del poder. Pónganse a pensar, Montesquieu señala de que en aquella sociedad en la cual no estén separados y divididos los poderes, justamente para evitar que el poder se concentre en pocas manos, no hay una garantía de los derechos. Entonces, la garantía de los derechos es respecto al Estado como tal. A mí me parece que es una falacia pensar que el Estado tiene derechos humanos o que el Estado tenga derechos fundamentales. Son los derechos humanos, los derechos fundamentales son, desde el punto de vista meramente occidental, por supuesto, derechos de los individuos, derechos de las personas individuales. Es en ese sentido de que Nozick nos hace recuerdo de aquello y nos dice por qué desde la teoría rawlsiana se le está dando al Estado tanto poder de intervenir en sí en la vida de las personas y en consecuencia obligarlas a redistribuir esta riqueza. Entonces, Nozick señala y dice, posiblemente lo mejor que le pueda pasar a una sociedad es el vivir sin amos, el vivir sin estructuras abusivas de poder, vivir cercanos a una anarquía, y si es necesario el Estado, que sea un Estado muy pequeñito, un Estado que evite vulnerar los derechos de las personas y a lo mucho más bien tenga una especie de presencia de gendarme, ¿no? De presencia de aquel que garantiza más bien tus derechos, ¿no? Bueno, esta idea es básicamente una utopía, dice Nozick, por ello el libro se llama Anarquía, es decir, el mayor ejercicio de derechos liberales, Estado, bueno, un Estado pero mínimo, y utopía, el mejor margen para la utopía, y en consecuencia, como les decía, Nozick le diría a Rawls, yo estoy de acuerdo con que los más aventajados colaboren a los menos aventajados, por las razones que tú quieras, lotería de la naturaleza, etc. Lo que estoy en desacuerdo, o sea, es que el Estado les obligue a los más aventajados a colaborar. Es en ese sentido que para Nozick debe de haber una especie de teoría de la apropiación justa, es decir, para Nozick, el más aventajado tiene lo que tiene los bienes, los recursos, porque los ha adquirido de manera justa. Y posiblemente ese es el punto más complicado de su teoría, ¿no? Porque ¿hasta qué punto podemos decir que esa adquisición es justa, ¿no? O sea, justamente, vale la redundancia, la crítica a Nozick va a venir de un conjunto de pensadores marxistas canadienses, y ahí hay uno muy importante que se llama Gerald Cohen, ¿no? Gerald Cohen considera de que si estamos hablando de justicia, debemos hablar de un sentimiento de justicia, de una posibilidad de justicia. Posiblemente el error que tiene la tesis de Rawls es de que el más aventajado contribuye con una partecita de su mayor ventaja a los menos aventajados, quienes tienen que sobrevivir con esa colaboración que les da los más aventajados. De tal manera que los más aventajados todavía pueden gozar, pueden disfrutar su mayor ventaja, y además el Estado les premia, ¿por qué? Porque los impulsa a que produzcan más.
Y eso es algo que está presente en la teoría de Rawls. O sea, dado que es muy importante el más aventajado, porque es el más aventajado el que va a permitir, a partir de una especie de ley del goteo, va a permitir que existan recursos destinados a los menos aventajados, tenemos que cuidar a nuestros más aventajados, tenemos que impulsar su desarrollo, tenemos que abrirles fronteras, abrirles mecanismos de exportación, negociar mejores precios para que los más aventajados sigan produciendo, ¿no? Entonces, Gerald Cohen va a decir, pero un momento, si el más aventajado tiene esta ventaja a partir de una estructura que no es, podríamos decir, resultado de su propio esfuerzo, sino es resultado de una lotería de la naturaleza, porque el Estado además le va a tener que colaborar al más aventajado para que acumule más. Y por el otro lado le va a responder a Nozick, ¿por qué no hacemos una revisión de las formas en las cuales los más aventajados tienen la riqueza que tienen? Muchas veces nos encontraremos detrás de un más aventajado, un heredero de una serie de despojos, de abusos y de crímenes, ¿no? Esta idea marxista de que en su momento la acumulación originaria del capital supuso un abuso, supuso un despojo, supuso una violencia colonial, y es en virtud de esta violencia colonial, estos abusos, que los más aventajados serían herederos de grandes tradiciones familiares que en el pasado más remoto, pues estaría el pirata, el abusivo, el ladrón, etcétera, ¿no? En consecuencia, Cohen le dice, si partimos con la idea de la adquisición justa, ¿estás de acuerdo de que si alguien tiene una adquisición que no fue justa, sino que fue parte de un ejercicio de la violencia, esa adquisición no sea protegida por el Estado? Y Nozick dice, sí, estoy de acuerdo, muy bien. En consecuencia, habrá que devolverle la tierra a los indígenas porque fue despojada violentamente, ¿no? O sea, es en ese momento en el cual Nozick va a decir, momento, si vamos a buscar esta memoria en el pasado, pues se tendrá que devolver las monarquías a los reyes, se tendrá que devolver la tierra a los que se las quitaron, etcétera, etcétera, y esto sería un caos. En consecuencia, propongo que empecemos desde ahora, ¿no? Es decir, no miremos para atrás todas estas heridas y violencias, empecemos desde ahora. Pero si empezamos desde ahora, hay una, podríamos decir, una desigualdad estructural, digamos así, legitimada por ese desde ahora, y eso es algo que le lleva a Gerald Cohen a considerar de que es burlona la teoría de Nozick. En consecuencia, hay una serie de debates que va a haber, que van a existir respecto a esta teoría. Uno de los debates más valiosos es el debate que va a tener John Rawls con los multiculturalistas y los comunitaristas, en particular con Wilhelm Lica y con los comunitaristas Sandel y Taylor. Son debates respecto a la siguiente idea, que el ser humano, si muy bien es un ser humano que abstractamente lo podemos pensar individuo, en el fondo está constituido, su identidad, su yo, depende de la sociedad en la cual vive. Es decir, no es o no existe un yo antes de la sociedad, sino es esa sociedad la que condiciona y la que genera, la que le da el contexto para pensar su libertad. Yo creo que los debates de multiculturalistas y comunitaristas son tan importantes, son muy importantes, que más bien lo que les propongo es, dado el tiempo, que en un siguiente programa, en un tercer programa de libros, retornemos un poco en sí a estos debates, ¿no? Es decir, partamos un poquito de los debates multiculturalistas, comunitaristas, pero también veamos un poco del pensamiento decolonial, postcolonial, que posiblemente haya estado ausente en todas estas reflexiones, ¿no? Estamos viendo mucho autor europeo, mucho pensador europeo, muy valioso, por cierto, y que a la vez tiene una valía fenomenal en el desarrollo de sus teorías, pero ¿qué tal si revisamos un poco la crítica decolonial que ha habido a estos pensadores? Bueno, dado que no nos va a alcanzar mucho el tiempo para seguir dialogando sobre más libros, les propongo trabajar esto en un siguiente programa de Yura Paria. Un par de palabras antes de irme, pero vamos a un
vamos en sí a un pequeño corte y volvemos con un par de palabras de cierre. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: Atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la Radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Bueno, sean bienvenidos una vez más a su programa Yura Paria. Estamos en un grupo de programas. Inicialmente había pensado que puedan ser 2, pero yo creo que podemos extender a 3 programas dedicados en sí a libros, dedicados en sí a nuestra biblioteca y a un conjunto de autores que vale la pena revisar, libros que son en sí centrales, libros que nos permiten abordar de mejor manera el fenómeno del derecho constitucional, del derecho en general. En los programas previos hemos visto a pensadores como Michel Foucault o Aventura de Sousa Santos. En este programa hemos visto a Luigi Ferrajoli, al italiano Luigi Ferrajoli, y le dedicamos una buena parte del programa al norteamericano John Rawls. Hemos visto la necesidad de ver y de profundizar estos debates que ha generado la teoría de la justicia, en particular con un par de corrientes que son muy importantes y que tienen un contenido trascendental, creo yo, con realidades como la boliviana, el debate con los multiculturalistas y el debate con los comunitaristas. Pero esto también nos va a permitir reflexionar respecto al pensamiento crítico latinoamericano, a la teoría crítica latinoamericana, y esto es algo que podemos revisar en programas siguientes, en realidad en el siguiente programa dedicado a libros. Bueno, este es su programa Yura Paria, hemos llegado en sí al final del programa. Los invito a seguirnos el próximo viernes con esta revisión de libros. Toda revisión, como les decía, es siempre arbitraria, y pues esta vez continuaremos viendo a Rawls y las críticas a Rawls por parte de multiculturalistas y comunitaristas. Los espero el próximo viernes para recorrer justamente estos libros, estos libreros. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima.